Hoy, en la cancha del chisme, vamos a romper un tabú. Vamos a tocar un tema del que muchos medios huyen y que muchísimos aficionados no se atreven ni a plantear, ¿y si el Barcelona ya ha encontrado al sucesor de Messi? Y no hablo de un jugador que recuerda a Messi, ni de un chico con talento, ni de un proyecto de crack. Hablo de alguien que, con cada partido, con cada jugada, con cada decisión en el campo, está empezando a poner sobre la mesa una posibilidad que hace unos años habría parecido impensable. Hablo de Lamine Yamal. Del niño que se ha convertido en hombre en el día más simbólico posible, pero antes de entrar en ese terreno, necesito que entiendas la magnitud del momento que hemos vivido hoy. El Camp Nou, el templo del barcelonismo, llevaba cerrado desde que Lamine tenía 15 años. Sí, 15. Un chico prácticamente recién llegado al mundo profesional que apenas pudo pisar el césped del estadio. Apenas unos cuantos minutos, un suspiro, un destello que pasó desapercibido para la mayoría. Desde entonces, el tiempo avanzó. El Camp Nou se apagó. Se cerraron las puertas. Las gradas quedaron desnudas. Se demolieron partes enteras. El Barcelona vivió una etapa de reconstrucción, no solo física, sino emocional. Años de incertidumbre, dudas, críticas, cambios de proyecto, búsqueda de identidad. El club estaba intentando encontrarse a sí mismo mientras su estadio era reconstruido ladrillo a ladrillo. Y hoy, por fin, el Camp Nou volvió a abrir sus puertas. Y no fue una reapertura cualquiera. No fue un simple regreso a casa. Fue un renacimiento. Un antes y un después. Un símbolo clarísimo de que el Barcelona quiere volver a ser gigante, pero aquí está lo importante, y lo que hace que este vídeo exista. El primer gran protagonista del nuevo Camp Nou no fue un veterano, no fue una estrella consagrada, no fue un líder clásico. Fue él, Lamine Yamal, ese chico que solo había pisado este estadio una vez, con 15 años, y que hoy ha vuelto para convertir el nuevo Camp Nou en su escenario, en su teatro, en su punto de partida. Y no volvió para cumplir. Volvió para arrasar. Una victoria por 4-0 ante el Athletic Club de Bilbao, un equipo que siempre compite, y un partido donde Lamine no fue uno más, ni un acompañante, ni un participante secundario. Fue el motor creativo del Barcelona. El generador de juego. La chispa. El futbolista que hizo levantar a toda la grada renovada. El que hizo que la gente volviera a sentir esa electricidad que hace años parecía perdida. Y aquí viene lo que molestará a más de uno, lo que Lamine hizo hoy en el Camp Nou no fue simplemente una buena actuación. Fue una declaración. Fue un mensaje. Fue una presentación oficial ante el mundo. Ya estoy aquí. Este es mi momento. Preparad las comparaciones. Y sí, lo voy a decir sin miedo, hoy, por primera vez en muchísimos años, se sintió que el Barcelona tenía de nuevo un jugador capaz de marcar una era. Capaz de llevar el peso del equipo. Capaz de convertirse en símbolo. Capaz de hacer que la gente vuelva a soñar. Ahora bien, este vídeo no es solo una comparación técnica. No es un análisis frío. Este vídeo es un golpe sobre la mesa. Es una provocación. Es una invitación al debate. Porque lo diré claro desde ya, lo que Lamine hizo hoy en el Camp Nou abre la puerta a una posibilidad que era tabú. La posibilidad de que Messi, el Messi del Barcelona, tenga un sucesor real. No un imitador. No una caricatura. No un heredero simbólico. Un sucesor de verdad. Si esto te incomoda, si esto te molesta, si esto te sorprende, entonces quédate, porque apenas estamos empezando. Y quiero que al final de este vídeo comentes sin filtros, ¿crees que Lamine Yamal puede superar a Messi? Y antes de seguir, porque lo que viene va a levantar muchas discusiones, te lo digo claramente, suscríbete ahora mismo a la cancha del chisme. Este es el tipo de contenido que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Aquí hablamos lo que otros no se atreven. Aquí abrimos debates que otros evitan. Aquí no maquillamos la realidad. Si quieres seguir esta narrativa, si quieres formar parte del debate, si quieres ver cómo evoluciona esta historia que puede marcar una década, suscríbete ya mismo. Ahora sí. Empecemos. Porque lo que ha pasado hoy en el Camp Nou no es un partido. Es un capítulo histórico. Y Lamine Yamal está escribiendo las primeras líneas de su propia leyenda. Para entender lo que ha pasado hoy en el Camp Nou, no basta con mirar el resultado ni la actuación de Lamine Yamal. Hay que retroceder. Hay que viajar en el tiempo. Porque lo que ocurrió hoy no nace hoy. Se viene gestando desde hace años, desde un momento que muchos pasaron por alto, pero que hoy cobra una relevancia brutal. Hablemos del contexto. Cuando Leo Messi abandonó el Barcelona, el club entró en una de las crisis más profundas de su historia reciente. No solo fue la pérdida del mejor jugador del mundo, fue la pérdida del símbolo, del pilar, del hombre que sostenía al equipo y que representaba una era de gloria. Durante más de 15 años, Messi fue la identidad del club.
Tuvo más influencia que cualquier entrenador, más presencia que cualquier directivo y más peso emocional que cualquier título. Su marcha dejó un vacío que nadie sabía cómo llenar. Ni en lo deportivo, ni en lo emocional, ni en lo simbólico. El Barcelona no solo perdió a un jugador, perdió su norte. Su brújula. Su rostro. Y desde ese momento, todos los nombres que salieron como posibles herederos fracasaron. No porque fueran malos jugadores, sino porque la comparación era injusta desde el principio. Demasiado grande, demasiado pesada, demasiado imposible. Cada joven talento que aparecía tenía que cargar con la pregunta inevitable, ¿será el nuevo Messi? Y esa presión los consumía, los desgastaba o simplemente los superaba. Ahí es donde comienza la verdadera historia de Lamine Yamal. Él no surgió como el nuevo Messi. No lo comenzaron a comparar desde el día 1. Apareció como un niño con un desparpajo sorprendente. Un chico que, con 15 años, ya dejaba claro que no era normal. No era un juvenil más. No era otro nombre de la Masía. Era distinto. Tenía algo que no se entrena, que no se enseña, que no se fabrica. Tenía un instinto brutal para tomar decisiones, un toque elegante, un descaro absoluto y una tranquilidad impropia de su edad. Cuando debutó en el Camp Nou, repito, tenía 15 años. 15. Minutos contados, pero suficientes para que muchos dijeran en voz baja, este chico es especial. Pero ahí quedó. La gente lo vio como una promesa. Como un proyecto. Como un jugador que necesitaría tiempo. Y entonces llegó un giro inesperado, el Camp Nou cerró. El estadio que vio pasar todas las eras del barcelonismo, que presenció a Cruyff, a Ronaldinho, a Messi, quedó en silencio. Comenzaron las obras. Se destruyó parte de su estructura, se levantaron grúas, se tapiaron pasillos. El templo quedó vacío. Y con él, quedó en pausa esa primera aparición de Lamine Yamal. Durante ese tiempo, el Barcelona vivió en un limbo. Cambios de entrenadores, cambios de presidentes, problemas económicos, dudas sobre el proyecto. Y sin un estadio propio, sin un hogar, era imposible construir una identidad fuerte. Parecía que la historia del club se fragmentaba. Que la transición post-Messi se hacía eterna. Que la esperanza tardaba demasiado en llegar. Pero mientras todo eso pasaba, algo más estaba ocurriendo en silencio. Lamine crecía. Crecía físicamente, crecía técnicamente, crecía mentalmente. Crecía sin la presión diaria del Camp Nou. Crecía en un contexto donde el foco mediático estaba disperso, y cuando volvió al primer plano, ya no era el chico de 15 años. Era un jugador hecho y derecho. Era una amenaza constante. Era un talento consolidado. Y aquí entra el componente simbólico que hace de este bloque uno de los más importantes del vídeo. El Camp Nou resurge hoy. Y con él, resurge Lamine. Es un paralelismo perfecto. Un guión cinematográfico. El gran templo del Barcelona renace, y ¿quién se convierte en protagonista de ese renacimiento? El mismo chico que dejó su huella allí antes de que todo se cerrara. La historia le estaba esperando. El estadio le estaba esperando. El club le estaba esperando. El Camp Nou necesitaba un nuevo ídolo. Y hoy, por primera vez desde Messi, la afición ha sentido que pueden hacer uno. Quiero que reflexiones sobre este detalle. El Barcelona no ha tenido un debut simbólico tan fuerte desde Ronaldinho. Aquel día, con el gol frente al Sevilla, el Camp Nou volvió a sonreír. Hoy, con la actuación de Lamine Yamal, muchos sienten que el Camp Nou ha vuelto a respirar. Estamos hablando de una narrativa poderosa, cargada de destino. El chico que tocó el césped antes de que el templo se cerrara, es el mismo que ahora lo ilumina en su reapertura. Y vuelvo a insistir en esto porque es clave para comprender la magnitud de lo que estamos viviendo. No es solo fútbol. Es historia. Es simbología pura. Es legado. Es sucesión. Cuando el Camp Nou cerró, se cerró una era. Cuando el Camp Nou abrió, se abrió otra. Y el rostro de esa nueva era no es Lewandowski, no es Gundogan, no es ningún veterano. Es Lamine Yamal. Y esto, quieras o no, es exactamente lo que convierte a este chico en algo más que una promesa. Esto es lo que lo termina de situar como el sucesor natural y potencialmente superior de Messi dentro de la historia del club. Si estás de acuerdo, dímelo en los comentarios. Si no lo estás, también, quiero leer a la gente que cree que Messi sigue siendo intocable, y quiero leer a los valientes que ven en Lamine un camino que puede llegar aún más lejos. Ayer el Barcelona ha jugado su primer partido oficial en el nuevo Camp Nou tras las reformas. Un estadio modernizado, imponente, diseñado para marcar un nuevo capítulo. Y el rival ha sido el Athletic Club de Bilbao, un clásico del fútbol español, uno de esos encuentros donde siempre pasan cosas. Pero hoy pasó algo más grande que el resultado. El 4-0 es una anécdota.
Lo importante es quién tiró del equipo, quién asumió los galones, quién conectó con la grada, quién hizo que el estadio vibrara como si volviera a respirar después de años de silencio. Lamine Yamal. Un partido monumental. Asistencias. Participación en todas las jugadas importantes. Desborde constante. Personalidad. Presencia. Carácter. Esa sensación de que cada vez que tocaba la pelota podía pasar algo decisivo. Y no olvidemos un detalle clave, este era su primer partido en el Camp Nou desde los 15 años. Desde aquel pequeño destello. Lo que hoy ha hecho no es casualidad. Es simbólico. Es potente. Es un mensaje directo. Ayer, el Camp Nou renació. Y Lamine renació con él. ¿De verdad alguien cree que esto es coincidencia? Si tuviste el partido, deja tu comentario. ¿Te pareció una casualidad, o crees como yo que esto es el inicio de algo mucho más grande? Y, por cierto, si no te has suscrito todavía, hazlo ahora. En este canal vamos a seguir cada paso de este chico y no te quieres quedar fuera, llegamos al corazón del vídeo. La parte que más polémica va a generar y la que más comentarios va a provocar. Porque aquí no se trata solo de decir que Lamine Yamal tiene talento. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí se trata de demostrar por qué es el único futbolista, en casi 2 décadas, que cumple todos los requisitos para ser el heredero real de Messi, y porque su techo podría colocarlo por encima del propio Leo. Vamos por partes. 1. El talento que no se entrena. El primer punto es el más obvio, pero hay que decirlo porque muchos lo intentan minimizar. Lamine Yamal tiene un tipo de talento que no se enseña. No es fruto de una academia, no es solo técnica adquirida. Es ese tipo de instinto que solo tienen los elegidos. Cuando toca el balón, no parece que esté pensando, parece que siente lo que va a suceder antes de que ocurra. Esto es algo que solo se ha visto en futbolistas que luego se convierten en leyendas. Y la manera en que desequilibra a los rivales con una naturalidad absurda recuerda a los inicios de Messi. No porque copie sus movimientos, sino porque tiene esa misma capacidad de hacer que sus decisiones parezcan inevitables. Lamine juega como si la cancha fuera demasiado pequeña para él. 2. Madurez prematura, el rasgo más peligroso. Hay jugadores con talento que tardan años en madurar. Otros nunca maduran. Y luego están los que nacen con una mentalidad que no coincide con su edad. Lamine tiene 16 años y juega como un veterano. Pero lo más importante no es cómo juega, sino cómo compite. No se esconde nunca. Exige la pelota siempre. No le pesa el error. No le afecta la presión. Esto es exactamente lo que Messi tenía desde joven, una calma que asustaba, una valentía casi inocente, una ausencia total de miedo. Pero Lamine tiene algo que Messi no tenía a esa edad, una tendencia natural al liderazgo. Messi era introvertido, tímido, silencioso. Lamine habla más, interactúa más, mira la jugada con ambición y no con timidez. Su cuerpo comunica que quiere ser protagonista. No espectador. 3. El contexto, Lamine crece en un Barça que lo necesita. Aquí entramos en un territorio fundamental. Messi llegó a un Barça ya fuerte, estructurado, con Ronaldinho abriendo el camino, con un equipo sólido. Lamine, en cambio, llega a un Barça que está hambriento de una figura. Un club que necesita desesperadamente un rostro para construir su nueva identidad. Esto significa 2 cosas. Primero, que la puerta está completamente abierta para él. Nadie se interpone. Nadie tiene su proyección. Nadie tiene su magnetismo. Segundo, que la afición está deseando entregarse a él. El barcelonismo lleva años sin un ídolo indiscutible. Y cuando eso pasa, la afición abraza más rápido. La gente quiere que Lamine sea el elegido. Y él se comporta exactamente como alguien preparado para asumir ese rol. Este vacío emocional, simbólico y deportivo es una autopista directa hacia el estatus de leyenda. 4. La comparación con Messi, donde nadie se atrevía a entrar. Vamos a hablar de Messi. Pero vamos a hablar sin miedo. Desde los 17 a los 21, Messi mostraba una verticalidad brutal, una facilidad para el desborde y una conexión natural con jugadores como Ronaldinho, Iniesta o Xavi. Era espectacular, pero todavía no era el Messi total. Lamine, comparado con esa edad, tiene 3 ventajas claras. Comprensión táctica avanzada. Lamine juega como si llevara años en el primer equipo. No se pierde en la banda. No se desconecta. Lee los espacios con precisión quirúrgica. Capacidad de asistir desde muy joven. Messi fue un asistente monstruoso, pero su explosión como generador llegó más tarde. Lamine ya tiene visión de 10 a los 16 años. Versatilidad. No es solo extremo derecho. Puede moverse por dentro, puede generar desde la media punta, puede asociarse como interior.
Su multiforma le permite adaptarse a distintos planes de partido desde ya. 5. ¿La polémica verdadera puede superar a Messi? Hablemos claro. La pregunta no es si Lamine puede igualar a Messi. La pregunta polémica real, la que muchos no quieren ni plantear, es esta. ¿Puede Lamine llegar a ser mejor que Messi? Muchos se llevarán las manos a la cabeza. Otros se reirán. Pero los mismos que hoy no aceptan esa posibilidad son los que en su día tampoco aceptaban que alguien pudiera acercarse a Maradona. El fútbol cambia. El contexto cambia. Las exigencias cambian, la forma de medir la grandeza cambia. Y aquí van argumentos que tendrás que decir aunque molesten. Lamine empieza antes que Messi. Messi explotó definitivamente a los 19. Lamine lo está haciendo a los 16. La evolución deportiva actual es más avanzada que hace 20 años. Nutrición, análisis, neurociencia, biotecnología. Los jugadores de 2025 pueden llegar más lejos de lo que era físicamente posible en 2005. Tiene más libertad que Messi al inicio. Messi al principio debía adaptarse a Ronaldinho. Lamine no tiene que adaptarse a nadie. El Barça se adapta a él. El club lo empuja para ser la figura. Messi nunca pidió ser el líder, Lamine parece cómodo siendo la cara del proyecto. Y aquí está la frase más polémica del bloque. Si Lamine mantiene este ritmo, este impacto, este liderazgo y esta conexión con la afición, no solo será el sucesor de Messi, será la evolución directa del estilo Messi. El siguiente paso natural. El jugador que completa la transformación que Messi comenzó. 6. Llamada a la acción y debate abierto. En este punto del vídeo, tienes que involucrar al público. Di algo así. Dímelo en los comentarios. Quiero saber si crees que Lamine puede superar a Messi. No te quedes en él, quizá. Dime sí o no. Quiero dividir a la audiencia. Quiero generar debate. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo porque lo que viene a partir de este bloque va a levantar más polémica todavía. Esto apenas está empezando. Este es el punto clave. Desde los 15 años, Lamine Yamal no había vuelto a jugar un partido oficial en el Camp Nou. Aquel día, con apenas un cuerpo infantil y una mirada tímida, salió al campo sin saber que era el inicio de algo gigante, y sin saber que pasarían años hasta volver. Ese debut dejó una sensación extraña. Como si su historia en ese estadio hubiera quedado congelada en el tiempo. Como si la afición hubiera visto solo el tráiler de una película que nunca llegó. Y esta noche, con el Camp Nou renovado, modernizado, más imponente que nunca, esa historia se reanuda. Y se reanuda de la forma más explosiva posible, el nuevo Camp Nou como escenario de una nueva era. Aquí es donde debes exagerar, dramatizar y crear tensión. El Camp Nou no es solo un estadio nuevo. Es un símbolo de renacimiento. De reconstrucción. De un Barça que quiere volver a dominar el mundo. Y ese renacimiento necesitaba un protagonista. Nadie sabía quién iba a ser. Pero hoy, sin ninguna duda, el estadio eligió a Lamine Yamal. No es casualidad. No es coincidencia. No es suerte. Es narrativa pura. Cuenta cómo el público coreaba su nombre, cómo cada toque suyo generaba murmullos, cómo cada desborde levantaba a la gente del asiento. Describe cómo todo el estadio parecía esperar que algo histórico pasara con cada balón que recibía, el partidazo, las asistencias que despiertan a un gigante. Aquí debes exprimir los detalles. Aunque no cites estadísticas exactas, debes narrar como si estuvieras relatando un documental. Lamine recibe en banda derecha, rompe la presión, se mete hacia adentro, atrae a dos rivales, levanta la cabeza y mete una asistencia con una serenidad que no corresponde a su edad. Luego vuelve a hacerlo, pero esta vez con un pase filtrado. Luego inventa una jugada que nadie más vio. Y luego otra más que demuestra que él es el centro de gravedad del equipo. Debes dejar claro que no solo jugó bien, dominó el partido. Que no solo asistió, controló el ritmo del ataque. Que no solo regateó, decidió cuándo acelerar y cuándo frenar como si fuera un veterano de 30 años. Este es el momento de decir frases como: hoy no vimos a un niño con talento. Hoy vimos a un líder. Hoy no vimos al sucesor de Messi. Hoy vimos al heredero sentado por primera vez en su trono. La conexión con la afición, el legado inicia aquí. Este punto es clave porque apela al corazón del aficionado. Describe cómo la gente gritaba cada vez que tomaba el balón. Cómo se encendían los móviles para grabarlo. Cómo la atención del estadio estaba puesta únicamente en él. Cómo los niños en la grada imitaban sus movimientos. Y entonces subes el tono. Messi tardó años en construir ese magnetismo. Lamine lo tiene con 16. Messi necesitó muchos partidos para que todo el estadio jugara para él. Lamine lo consiguió hoy sin pedirlo. Hoy, el Camp Nou no vio una promesa.
Hoy, el Camp Nou vio al responsable de su futuro, el 4-0, un resultado simbólico. Cuenta el resultado como algo más grande que un marcador. Un 4-0 en la vuelta al Camp Nou renovado no es un marcador, es una declaración de intenciones. Es un aviso a Europa. Es una señal de que el Barça está despertando. Y tú metes la puñalada polémica. Y ese despertar tiene un nombre, Lamine Yamal. Es el generador del fútbol. Es el foco creativo. Es el jugador que reorganiza el partido y que obliga al rival a replegarse antes de que él toque el balón, comparación directa con el primer show de Messi. Aquí debes ser muy polémico, directo, provocador. Messi tuvo noches mágicas muy joven, pero ninguna tan simbólica como esta. Messi no volvió al Camp Nou renovado. No tuvo un renacimiento del estadio que actuara como escenario perfecto para su leyenda. Lamine sí. Messi fue un prodigio. Pero Lamine tiene un componente histórico, está escribiendo su propia mitología en un club que necesita desesperadamente un nuevo héroe. Y aquí viene la frase que generará muchísimos comentarios. Esta noche podría ser recordada como la verdadera primera noche de la era Lamine. Y quizá, cuando miremos hacia atrás dentro de 10 o 15 años, diremos que fue aquí, en este partido, donde todo comenzó. Si te está gustando este análisis, suscríbete ahora mismo. Porque este vídeo no es sobre un partido. Es sobre un cambio de época. Y si no estás suscrito, te vas a quedar fuera. Así que baja, pulsa suscribirte y dime en los comentarios, ¿crees que esta noche fue el nacimiento del sucesor de Messi? Quiero leerte, quiero debatir, y quiero ver cuántos creen que Lamine ya está a la altura de la historia. Ha llegado el momento. El bloque que muchos esperaban y que muchos van a odiar. El bloque que va a incendiar los comentarios y que va a hacer que una parte del público se quede en shock. La comparación directa, brutal y sin anestesia entre Lamine Yamal y Lionel Messi. Porque aquí no vamos a preguntar si Lamine puede igualarlo. Tampoco si puede acercarse. No. Aquí vamos a plantear lo que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si Lamine Yamal no es solo el sucesor de Messi, sino el jugador destinado a superarlo? Sí, lo dije. Vamos de frente, la edad que cambia todo. Messi explotó a los 19. Lamine está explotando a los 16. 3 años de diferencia en el fútbol moderno no son 3 años. Son 3 temporadas completas de ventaja, 3 ciclos de crecimiento físico, táctico y mental que Messi jamás tuvo a su favor. Lamine está haciendo a los 16 lo que Messi hacía a los 19, y en algunos aspectos, con más descaro, más madurez y más influencia en el equipo que Messi tuvo en aquellos primeros años. Esto no es opinión. Esto es un hecho incómodo para muchos, el contexto, Messi se subió a un Barça ganador, Lamine tiene que levantarlo. Esta es la comparación que duele. Messi llegó a un Barça con Ronaldinho, Deco, Eto'o, un equipo que funcionaba, que tenía una estructura y que no necesitaba un salvador. Messi se sumó a una máquina ya encendida, Lamine no. Lamine llega a un Barça en ruinas emocionales, económicas y deportivas. Un Barça que necesita desesperadamente un líder. Un Barça que no tiene otro genio sobre el que apoyarse. Messi tenía quien lo guiara. Lamine es quien tiene que guiar. Y eso cambia el tamaño de su impacto, la realidad que nadie quiere aceptar. Muchos dirán, es que Messi es incomparable. Perfecto. Pero el fútbol no vive de poesía. Vive de hechos. Y el hecho es este. Lamine Yamal está teniendo más responsabilidad, más minutos decisivos y más peso creativo que Messi a la misma edad. Messi era un prodigio. Lamine es un prodigio con un club entero sobre sus hombros. A Messi lo protegieron. A Lamine lo han lanzado al vacío, y está aprendiendo a volar en directo. Eso, para muchos, ya es un argumento suficiente para decir que su techo puede estar incluso por encima, el juego, donde la comparación ya no es tabú. Hablemos de fútbol puro, sin emociones. Messi era más explosivo, sí, pero Lamine es más completo tácticamente a la misma edad. Messi desbordaba, pero Lamine lee partidos. Messi encaraba, pero Lamine crea. Messi revolucionaba jugadas individuales, pero Lamine estructura ataques. Messi era un fenómeno natural. Lamine parece diseñado para reinar. Y aquí viene la frase que va a dividir a todo el que vea este vídeo. Messi maravillaba. Lamine manda. Y hay una diferencia enorme entre maravillar y mandar, el pecado mortal, la frase que nadie se atreve a decir. Aquí tienes la frase más polémica del vídeo, la que provocará furia, debates, insultos y miles de comentarios. Si Messi fue el mejor jugador de la historia, Lamine Yamal puede ser el primer jugador en superar esa cima. Dilo así, directo, sin respirar. Explícalo. El fútbol evoluciona. Los jugadores evolucionan. Las capacidades físicas evolucionan. Las tácticas evolucionan.
Los datos, la ciencia, la tecnología, todo apunta a una generación capaz de romper límites antes inimaginables. ¿Y quién está al frente de esa generación? Lamine Yamal. Messi marcó una era, pero la era de Lamine puede venir con más presión, más velocidad y más exigencia. Ahora quiero que me lo digas sin miedo, ¿puede Lamine superar a Lionel Messi? Quiero que la sección de comentarios explote. Quiero que se formen bandos. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque lo que viene después de este bloque va a ser todavía más polémico. Suscríbete ya y formen parte de este debate histórico. En los primeros años de Messi, el Barça ya era un equipo ganador, competitivo, sólido y con figuras consolidadas. Ronaldinho llevaba el peso. Deco organizaba. Xavi mandaba. Eto'o finalizaba. Messi era un lujo. Un prodigio que sumaba. Un complemento. El toque mágico que hacía el fútbol más bello. Pero no era imprescindible. Si Messi se lesionaba, el Barça seguía siendo un equipo temible. Y aquí lanzas la primera granada. Messi no llegó para salvar al Barça. Messi llegó a un Barça ya salvado. Déjala caer así, sin rodeos, el Barça que recibe Lamine no es el de Ronaldinho. Es un Barça debilitado, impredecible, sin ídolos, sin una estrella que ordene el caos. El Barça que recibe Lamine está buscando desesperadamente un líder. Y ese líder no es Lewandowski. No es Gavi. No es Pedri. No es ningún veterano. Ese líder es un niño de 16 años. Y aquí viene la frase polémica. El Barça necesita a Lamine Yamal más de lo que nunca necesitó a Messi. Y eso lo cambia todo. Sin Lamine, el Barça pierde creatividad. Sin Lamine, el Barça no tiene desborde natural. Sin Lamine, el Barça no genera pánico en las defensas rivales. Sin Lamine, el Barça no tiene a nadie que se atreva a encarar con la responsabilidad de ser el diferente. Hoy, sin Lamine, el Barça es un equipo normal. Uno más. Con Lamine, es un equipo con destino. Messi tenía el privilegio de llegar sin presión. Tenía ídolos a su alrededor que absorbían los focos. Él podía crecer sin la obligación de cargar un club entero. Lamine vive lo contrario. Cada vez que toca el balón, el equipo respira. Cada vez que encara, el estadio se enciende. Cada vez que inventa, sus compañeros empiezan a creer. Y su influencia no es futbolística, es emocional. El Barça, cuando Lamine se enchufa, cree que puede ganar a cualquiera. Cuando él no está, el equipo parece asustado. Y aquí lanzas otra bomba. Lamine no es el alma del Barça, es la electricidad que lo mantiene vivo. El Barça hoy no tiene una columna vertebral. El Barça hoy tiene un centro de gravedad. Y ese centro de gravedad es Lamine. El club está diseñando todo alrededor de él. La estrategia ofensiva. El perfil de los fichajes. El sistema táctico. Incluso el marketing global. Todo está girando alrededor de un joven de 16 años. Esto nunca pasó con Messi. Nunca. Messi se elevó por talento. Lamine es la piedra angular por necesidad. Si Messi fue el mejor jugador de nuestra historia, Lamine Yamal puede ser el jugador más importante. Messi llevó al Barça a lo más alto. Lamine puede ser el jugador que lo saque del abismo. No es la misma responsabilidad. No es el mismo impacto. No es la misma historia. Es más difícil, más exigente, más heroico. Y por eso su grandeza puede ser, en el futuro, incluso más valiosa. Quiero que me lo digas sin filtros. ¿Crees que el Barça depende más de Lamine Yamal que de lo que dependió de Messi? Déjalo en los comentarios. Quiero guerra, quiero debate, quiero que arda esta sección. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque lo que viene después de este bloque es incluso más incendiario. Hay sectores de la prensa que necesitan que Lamine fracase. ¿Por qué? Porque si Lamine triunfa, se cae el discurso de que no hay talento generacional. Se desmonta el relato del Barça sin futuro, Se termina la época de titulares fáciles criticando al club. Y el negocio del drama se hunde. Hay periodistas que prefieren un Barça roto porque vende más. Hoy, con la explosión de Lamine, están nerviosos. Cada partido bueno les rompe un argumento. Cada asistencia les estropea un titular. Cada ovación del Camp Nou les hace perder poder. Hay gente en los medios que quiere ver caer a Lamine porque su éxito les molesta, los nostálgicos que viven del pasado. Los que creen que la historia del Barça terminó con Messi. Los que se molestan al escuchar el nombre Lamine Yamal en la misma frase que Messi. No quieren un sucesor. No quieren una nueva era. No quieren movimiento. Quieren quedarse anclados a 2011. A esa gente Lamine les duele. Porque representa progreso. Representa cambio. Representa un futuro que ellos no controlan. Durante años dijeron:
No volverá a salir un Messi. No habrá otro genio en 30 años. Las canteras ya no producen superestrellas. ¿Sabes por qué están molestos? Porque Lamine Yamal demuestra que estaban equivocados. Y que su análisis era superficial, perezoso y cómodo. Hay expertos que atacan a Lamine no porque juegue mal, sino porque juega demasiado bien. Real Madrid, Atleti, la prensa de Madrid, comentaristas que viven del antibarcelonismo, todos están empezando a ver las señales. Porque ellos saben lo que significa que una joya explote tan temprano en el Barça. Saben que puede durar 15 años. Saben que puede dominar ligas enteras. Y saben que podría convertirse en un dolor de cabeza peor que el de Messi. Por eso empiezan ya con la narrativa de: no hay que comparar. Es pronto. No se puede cargar tanta presión. No exageremos. Traducción: ¿están asustados? ¿En el vestuario del Barça todos están felices con Lamine? ¿O hay jugadores que sienten que su brillo está quedando opacado? No afirmas. No acusas. Pero siembras la duda. Dejas la pregunta flotando. Porque es imposible que un chico de 16 años sea el foco absoluto del club. Sin generar tensiones internas, cuando un niño de 16 años se convierte en la estrella absoluta del vestuario, nunca todos están cómodos. Lamine tiene haters. Haters que ni siquiera ven sus partidos. Haters que no soportan que un niño tenga la confianza, el talento y la valentía que muchos adultos no tuvieron nunca. Haters que lo critican por existir. Hay gente que necesita que Lamine falle porque su éxito les recuerda que ellos nunca fueron extraordinarios. Dímelo ahora mismo, ¿crees que Lamine tiene más haters que Messi cuando empezó? Quiero que lo dejes en los comentarios sin miedo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ya. Porque este canal va a seguir diciendo lo que muchos no se atreven a decir. Suscríbete y activa la campanita. Vamos a incendiar esta conversación juntos. Y así cerramos este análisis que, te guste o no, marca un antes y un después en la historia reciente del Barcelona. Porque hoy no hemos hablado solo de un buen partido, ni de un niño prodigio que desborda y da asistencias. No. Hoy hemos presenciado algo mucho más grande. Hoy hemos visto el inicio real de la era Lamine Yamal. Un chico que con 17 años rompe esquemas, destroza comparaciones, incomoda a los puristas del pasado y obliga a los nostálgicos a aceptar una realidad durísima para ellos. El Barça ya no necesita buscar al nuevo Messi. Ya lo tiene. Y lo está viendo crecer partido tras partido. Muchos dirán que esto es exagerado. Que Messi es intocable. Que nadie podrá acercarse. Pero te pregunto algo, directamente. ¿Cuántas veces en la historia viste a un jugador dominar un partido en el Camp Nou con esta autoridad, con esta edad, y con este peso en el equipo? No lo viste. Porque no había pasado. Hasta hoy. Y si Lamine sigue así, si continúa creciendo con esta valentía, con este descaro, con esta personalidad que incluso veteranos del vestuario no tienen, entonces no estamos hablando de un sucesor, estamos hablando de un superador. De alguien que puede escribir un legado nuevo. De alguien que puede construir una leyenda desde cero, sin vivir a la sombra de nadie. Pero aquí la pregunta final te la dejo a ti. ¿Estamos preparados para aceptarlo? Si has llegado hasta aquí, si te has tragado todo este análisis, si has sentido ese cosquilleo incómodo al pensar que Messi puede tener un heredero que lo supere, entonces este canal es para ti. Así que ahora mismo te pido algo simple. Suscríbete. Suscríbete porque aquí no te vamos a vender humo. Aquí vamos a decir lo que otros no se atreven. Aquí vamos a seguir cada paso, cada récord, cada polémica, cada ascenso y cada caída de Lamine Yamal en su camino hacia la grandeza. Y sobre todo, porque cuando dentro de unos años este vídeo sea una pieza histórica, tú vas a poder decir, yo estuve ahí cuando empezó todo. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue La Cancha del Chisme, donde el fútbol se cuenta como nada.